Y ahora le voy a dar paso a Yaxel Girón, que es la directora de la parte de enfermería en neonatología en el Hospital de Panama Clinic en Panamá. Yo sé que estamos un poquito tarde en los minutos, pero les agradezco su paciencia y vamos a seguir con la presentación. Mackenzie y Maggie, muchas gracias. Yaxel. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, Yaxel. Gracias por acompañarnos. Tú como supervisora de neonatología y pediatría en el Panama Clinic, sé que has estado a la vanguardia y al frente de los cuidados con los pacientes, con tus colegas, con los médicos. Y Panamá es uno de los lugares que está creciendo porque es básicamente un punto estratégico para Latinoamérica. Con la conexión de los viajes, con las personas que se han ido a vivir a Panamá y muchos cambios que tiene Panamá, afortunadamente positivos, yo digo, ha crecido en su economía y como punto de relación también que el puerto y también el canal de Panamá, ¿no? Se abrió la tercera etapa muy excelente y todo esto, pero yo creo que eso también trae más personas que viajan y trae más desafíos, pero no quería demorar tu presentación, pero quería presentarte. Es un placer estar acá con tu presencia, lo mismo que la doctora González, Maggie, Mackenzie, y por favor, adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Ante todo, agradecida por la oportunidad de participar en este segundo coloquio de enfermería. Es para mí un honor. Mi nombre es Yaxel Girón, soy supervisora de neonatología y pediatría de Panama Clinic y enfermera pediatra de profesión. En el día de hoy les voy a exponer sobre el impacto emocional o psicosocial de enfermería en los cuidados del paciente pediátrico y neonatal durante la pandemia. Empezaremos hablando sobre la importancia de la enfermera en la época de COVID. Para este año 2021, la OMS declaró el Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales. Esto dándonos una invitación a reconocer la dedicación, compromiso, sacrificio que hemos tenido todos los millones de profesionales actuando como en la primera línea de batalla durante esta pandemia y ante muchas anteriores que han suscitado. El personal de salud siempre ha sido la pieza clave en la atención de los pacientes en los distintos centros, instituciones y sistemas sanitarios en todo el mundo. Nos destacamos siempre en nuestros diferentes roles de formación, que son parte de nuestro ADN académico. Desde que iniciamos nuestros estudios, somos un ente gestor, asistencial, docente, administrativo e investigador. Y en esta pandemia, como en otro tipo de crisis sanitaria, lo hemos demostrado de esta manera. Les quiero hablar sobre los casos de coronavirus, mencionarlos. En el mundo actualmente existen aproximadamente 200 millones de casos. De estos, más de 4 millones de personas han fallecido y se encuentran en este momento más de 1 billón de vacunados, lo que representa el 15% de la población. En nuestro país, Panamá, tenemos un estimado de 4.5 millones de habitantes. En este momento, aproximadamente 438,000 casos activos, más de 6,000 fallecidos, una data de 420,000 recuperados y tenemos un porcentaje de vacunación de 65%, tratando de lograr, como lo mencionó en su presentación la doctora Yolanda, para diciembre esta inmunidad de rebaño que es tan importante para prevenir disminuir la tasa de infección. Quiero mencionar que aquí en Panamá, y como no dudo que a nivel mundial, es la enfermera la líder en la vacunación, es la enfermera la dueña de los programas de vacunación. Y en este momento se está aplicando la vacuna a nivel público, pero la otra semana oficialmente se iniciará la vacunación a nivel de hospitales privados, donde estaremos participando todas las enfermeras del país para lograr esta inmunidad de rebaño tan importante para nuestra población. La enfermería a nivel mundial. Indudablemente somos la columna vertebral de cualquier sistema sanitario. Generalmente representamos entre el 60 u 80% de la población en un área de salud. En un hospital generalmente la mayor población siempre va a ser la de enfermería. El coronavirus nos ha impactado grandemente
a nuestra profesión hemos sido lo que hemos tenido que salir a la primera línea de batalla, como se dice a nivel mundial, al principio con un poco de desconocimiento de qué se estaba manejando, con un poco de temor todavía, con incertidumbre de qué iba a pasar, pero siempre ahí dispuestas y con ese sentido de vocación a tratar de ayudar al enfermo, a tratar de ayudar a las familias, sin saber indistintamente qué iba a suceder con nosotros. Esto ha ocasionado que muchos de nosotros nos hayamos enfermados. Mucho personal de salud ha fallecido por la pandemia, por ayudar, por apoyar. A veces cuando tenemos un paciente que nos llega críticamente enfermo, nos olvidamos de nosotras, nos olvidamos de protegernos porque nos abocamos a ese paciente que en ese momento nos necesita. Y creo que eso ha sido un determinante en que mucho de nuestro personal se ha contagiado. Y ya en este momento de la pandemia hay una sobrecarga laboral y emocional de trabajo, de todo lo que ha sucedido en estos casi 2 años que llevamos en esta lucha contra este virus. La situación de enfermería en el mundo, bueno, a nivel mundial, no solamente en los países específicos, hay una escasez de personal. Se estima que tenemos aproximadamente 28 millones de enfermeras en el mundo y aún presentamos un déficit de 4.7 millones para poder solventar la proporción y la relación enfermera-paciente. Tenemos un déficit de aproximadamente 6 millones de enfermeras y esta se da más o menos en los lugares de África, Asia, región Mediterráneo Oriental y América Latina. Se han buscado estrategias para poder minimizar este déficit, en los cuales están incrementando la cantidad de graduados en un 8% anual. Bueno, como muy bien lo presentó la profesora, la doctora Yolanda, se está trabajando a nivel de la Facultad de Enfermería en nuestro país para poder ampliar ese marco de profesionales y lograr tratar de disminuir un poco ese déficit que tenemos del personal a nivel mundial. Se necesita una gran inversión para lograr tener la cantidad de enfermeros en todos los países del mundo. En Panamá tenemos aproximadamente 6.300 enfermeras y entre enfermeras y enfermeros, de los cuales 5.350 se encuentran laborando. Es decir, que tenemos un déficit de más de 1.000 enfermeros que aún no se encuentran con una plaza de trabajo. Se estima que por cada 700 habitantes en nuestro país, que es un aproximado de 4.5 millones, se estima que por cada 700 habitantes se tiene una enfermera. Entonces, si vemos esa relación enfermera-paciente está desproporcionada, ya que contamos con muy bajos recursos para la cantidad de personas que tenemos en el país. Y como muy bien lo dijo Edgar, somos un país de tránsito, somos un país en el cual se da mucho lo que es el turismo por el área del canal, la zona canalera, la zona libre de Colón. Entonces siempre hay un aumento de personas fuera de lo que es el censo nacional. Tenemos mucho más de la cantidad que nos dice. Y eso hace también que los sistemas de salud colapsen un poco. Nuestro liderazgo en enfermería. Con la declaración de la pandemia, las enfermeras asumimos un desafío, siendo la primera línea de contención en todos los niveles de atención. En el ámbito de la pediatría, la enfermera ha liderizado la atención, integrando de manera holística a ese binomio madre-hijo en todas las edades. A nivel privado, que es donde yo laboro en The Panama Clinic, hemos tenido que trabajar con esa madre que muchas veces viene sola, ya que pues, las restricciones que tenemos por la pandemia no pueden venir con varios acompañantes, y muchas veces por cuestiones laborales de su familiar, su pareja, tienen que venir solas a la institución. Y es ahí donde nosotras tenemos que entrar y darle ese apoyo emocional a esas mamás, a ese bebé, en todas las edades, desde el recién nacido hasta el paciente pediátrico. Tuvimos que ajustar nuestro modo de atención y personalizarlo a cada situación individual, creando empatía ante ese pequeño paciente y sobre todo ante ese familiar que, como mencioné, la mayoría de las veces se encontraba sin un apoyo durante la hospitalización. Generalmente las salas de maternidad y neonatología son salas donde en nuestro país, en Panamá, son unas salas muy festivas, son unas salas muy alegres, en donde un nacimiento es una fiesta. Vienen
los tíos, los sobrinos, los primos, todos los familiares de ese paciente, todas las amistades, y la habitación se torna en una gran fiesta. Para este año no ha sucedido lo mismo y muchas ocasiones solamente viene la mamá y el papá y en algunas situaciones específicas solamente está la mamá. Entonces necesita mucho de nuestro acompañamiento, mucho de nuestro apoyo, la empatía hacia ellos, ponernos en su lugar, qué estaríamos pensando nosotros en ese momento si nos sintiéramos también solos. La expectativa que tiene esa mamá de cuando sale del hospital, cómo protege a su bebé, cómo se protege ella para no contagiarse, también causa un poco de estrés tanto en el paciente como en nosotros, el personal también. El manejo de los pacientes en los cuidados intensivos pediátricos. Si bien es cierto, la enfermedad pediátrica se ha manifestado de una manera diferente que en el adulto. Tiene un comportamiento diferente y los casos severos representan un bajo porcentaje de 0.9 a 2.4%. En Panamá se han reportado más o menos 800 casos en pacientes pediátricos y aproximadamente se han dado 11 defunciones. El virus se manifiesta con formas atípicas como un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico o un shock tóxico. De este síndrome se han reportado 81 casos con 2 muertes. Y el manejo en estos entornos ha sido escaso y se basa simplemente en data científica ilimitada. Como sabemos, en la población pediátrica son muy escasos los estudios y solo nos hemos ido guiando con lo que ha ido apareciendo a medida que la enfermedad, el virus, ha ido avanzando. No tenemos como un plan específico de qué es lo que vamos a hacer, ya que no es muy bien conocida la enfermedad, no se hacen muchos estudios a nivel pediátrico y a nivel neonatal. En The Panama Clinic, ¿cómo abordamos a nuestros pequeños pacientes? Contamos, la imagen que ven a su lado izquierdo es la unidad de labor y partos, donde se hace un alojamiento conjunto. Generalmente en nuestro hospital promovemos lo que es el alojamiento conjunto, la lactancia materna, el apego inmediato. Tratamos de no separar a las madres de sus bebés, salvo condiciones muy especiales. Y esto inicia desde la sala de partos. ¿Qué sucede cuando tenemos una paciente sospechosa o una paciente positiva de COVID? Todos nuestros flujos, nuestros procesos de ese apego, ese alojamiento, crea un poco de distorsión. Cuando nuestras madres son generalmente de partos, son una labor y dan un trabajo de parto normal, en la sala de labor y parto, con ayuda del personal de esa área, la madre se queda con su bebé, espera su prueba. Todas las madres que entran a nuestro hospital tienen que hacerse junto a su acompañante una prueba de PCR para la detección del virus. Si se trata de un parto normal, el escenario es un poco cambiante porque la mamá se puede quedar con su bebé en la sala de labor y parto. Pero si es una cesárea o el bebé presenta algún tipo de complicación, el bebé es trasladado a nuestra unidad. Nosotros contamos con una unidad externa neonatal, que es una sala que se encuentra aislada del servicio de neonatología. Está al lado, pero no está conectado entre sí. Entonces, esta sala nos permite tener pacientes contagiados, pacientes infecciosos, sin tenerlos en contacto con los pacientes sanos. Originalmente fue creada para pacientes con sospecha de infección o pacientes que ya habían tenido salida del hospital y tenían que volver, pero con la llegada del COVID la utilizamos para aquellos pacientes sospechosos o de madres positivas. Una vez el neonato llega, es ingresado a esta unidad y es custodiado hasta el momento de su egreso por una enfermera, la cual se encuentra con todo su equipo de protección y dispuesta a brindarle los mejores cuidados a este pequeño paciente. Cuando se trata de un paciente sospechoso, esperamos a que la madre tenga su resultado negativo e inmediatamente se realiza el alojamiento conjunto y es llevado a la habitación junto a ella. Ya en el caso de madres positivas, lamentablemente, tenemos que hacer la separación y permanecer con nuestro neonato en la unidad externa, siempre vigilado por un personal de enfermería. En esta unidad externa, el personal se mantiene con su equipo de protección personal hasta el momento en que ya el paciente es diagnosticado y ya se sabe que es negativo o es positivo. Lo que ocasiona en el
en el personal bastante estrés, ya que para todos es bien conocido lo que hemos utilizado este equipo, no es cómodo, es un poco incómodo. Y puedo agregar que el 90% del personal hospitalario de las áreas privadas generalmente laboran en instituciones públicas, entonces viene con ese doble agotamiento de un trabajo de más de 12 horas en la institución pública y sumarle entonces 8 horas más a nivel privado y encima volver a tener el contacto con el equipo de protección personal. Entonces ahí sí hay un poco de impacto en el personal, un poco de resistencia cuando se trata de colocarse al equipo nuevamente, es un poco agotador. No contamos, como ya saben, hay escasez del personal a nivel nacional, a nivel mundial. No contamos con tanto personal para suplir la demanda, así que generalmente una o dos enfermeras tienen que estar con ese paciente. En el servicio materno-infantil resulta difícil el abordaje, pues no solo implica al bebé, sino a esa madre que probablemente tenía expectativas muy diferentes de ese momento maravilloso en la vida de toda mujer. La incertidumbre de un resultado, la separación ante la espera, desencadena un impacto emocional que nosotras las enfermeras pediátricas ayudamos a minimizar con estrategias e implementación de todos nuestros roles que ya fueron mencionados. Las estrategias mantenemos la comunicación constante con las madres. En los casos que la madre ha tenido que ser separada porque no ha podido estar, igual se le ayuda con el contacto, nos realizamos videollamadas, utilizamos la tecnología, utilizamos videollamadas para que pueda ver a su bebé y siempre tener un contacto, siempre darle esa confianza de que nosotros vamos a estar 100% con su bebé cuidándolo y que en el momento lamentablemente no van a poder estar juntos, pero que todo va a salir bien. Aquí les presento algunas recomendaciones que nos brinda la OMS para disminuir el impacto emocional de nosotros, los profesionales expuestos al COVID. Debemos identificar las herramientas para manejar el estrés, mantener las estrategias de afrontamiento habituales, normalizar los sentimientos, esa parte que comentaron en la presentación anterior de tener un psicólogo, una ayuda, es muy necesaria y generalmente no se da. Las enfermeras tenemos que autoayudarnos nosotras mismas, autoanalizarnos y en compañía de quizás otra compañera exponer nuestras preocupaciones, nuestras dudas y de una a otra aconsejarnos porque no se cuenta con ese acceso a un personal que nos ayude con la parte emocional. Cuidar nuestras necesidades básicas, hacer ejercicio, un poco difícil para el personal de salud que sale cansado de más de 18 horas de trabajo continuo y es muy difícil asumir el tiempo para hacer ejercicios, comer de forma sana y equilibrada. Mantener el contacto con la familia y amigos, ya sea de manera virtual o con nuestra burbuja familiar, y evitar las estrategias poco sanas. Para los líderes de equipo, supervisores y directivos, también es necesario mantener al staff protegido del estrés crónico. Debemos procurar que nuestro personal se sienta tranquilo, confortable en las áreas de trabajo, brindarles siempre esa confianza de que pueden contar con nosotros como jefes para cualquier complicación que tengan en su vida personal o laboral. Asegurar una buena comunicación con información precisa y de calidad con respecto a la protección necesaria y la necesidad de manejar el estrés. Proporcionar el acceso a los servicios de salud mental, recursos de soporte de bienestar mental y estimular lo que sean utilizados. Como medidas de protección para nuestro personal, bueno, indudablemente el lavado de manos, medida número 1 para prevenir cualquier enfermedad. En nuestra unidad contamos con lavamanos, dispensadores de alcohol en todo el hospital. También tenemos un equipo de vigilancia, el cual se mantiene muchas veces hasta con personas ocultas para verificar que se esté dando el adecuado lavado de manos dentro del personal, porque a veces por el apuro, el afán del día, no se realiza de la manera adecuada. Recordemos que son 5 momentos para realizar el lavado de manos: antes del contacto con el paciente, antes de realizar una técnica limpia, después de riesgo de exposición a líquidos, después de contacto con el paciente y después de contacto con el entorno del paciente. Debemos procurar siempre mantener las manos higienizadas para así disminuir no solo la propagación del coronavirus, sino de muchas otras enfermedades.
Y bueno, nuestro equipo de protección personal, el EPP, en nuestro hospital se utilizaban las dos formas, se utilizan las dos formas de protección. Dependiendo del caso, se han dado charlas, orientaciones de la colocación correcta y sobre todo cómo quitárselo, porque está en la retirada del equipo donde muchas veces nos contagiamos. Y entonces procurar que todos trabajemos sobre la misma línea de comunicación y todos sepan utilizar sus equipos de protección personal y así no llevar este virus a nuestras familias, que también es un aspecto que provocó mucha incertidumbre en el personal. Estoy aquí con los pacientes, luego llego a mi casa, tengo mis hijos y niños pequeños, como comentaron en la presentación anterior, la incertidumbre de poder hacerle un daño a tu familia también crea ese impacto emocional en el personal de salud. Entonces, tratando de estimular al paciente de que se proteja de una manera adecuada, disminuimos un poquito ese estrés de llevar el virus a nuestros hogares. En nuestro hospital, como quizás en algunos otros países, el personal de enfermería no llega uniformado de casa, sino que se cambia. Nuestro hospital provee el vestuario para el día a día y también provee duchas y muchos otros recursos para la desinfección del personal diariamente. Así que eso ayuda un poco, el ambiente laboral ayuda un poco a disminuir el estrés de un contagio. Aquí están parte de nuestras compañeras en la unidad externa neonatal esperando a estos pequeños pacientes. Y bueno, la única manera de hacer una gran labor es amando lo que haces. Estoy muy agradecida por permitirme participar en este coloquio y espero que la presentación haya sido del agrado de todos. Muchas gracias. Yaxel, felicitaciones, una muy buena presentación, muy al día y con muy buenos puntos. Y hemos recibido algunas preguntas que quisiera compartir contigo. Uno de los participantes, Rita Inés García Báez, nos pregunta, ¿cuántos pacientes se les asignan a las enfermeras de turno en tu país? Bueno, eso es bastante relativo. Generalmente, si hablamos de proporción enfermera-paciente, sinceramente no es cumplida en nuestro país, ni siquiera en un nivel privado. En la unidad de cuidados intensivos se estima que debe ser 1 a 1. En los hospitales públicos muchas veces son 5 a 1, 10 a 1. Las salas de hospitalización básicas generalmente son 60, 70 pacientes para 1 o 2 enfermeras. Entonces, debido a la escasez que hay y a ese estimado que di de que por cada 700 habitantes es una enfermera, imaginen la capacidad hospitalaria de nuestros hospitales está bien alta y bien demandante a nivel de adulto, a nivel pediátrico. Y esa proporción de enfermera-paciente sería un poco deshonesto que yo diría en este momento que se da y no podría darle una cifra real de cuál es el estimado que se maneja en este momento, pero no es el adecuado para el personal de enfermería. Hay una sobrecarga laboral. Muchas gracias por esa respuesta. Carmen de los Santos comentó que muy buenas las presentaciones hasta el momento. La única presentación que falta es, voy a cerrar en 5 minuticos la conferencia, espero que no dañe toda la conferencia con cerrar la participación, pero gracias por los comentarios. La otra pregunta que nos hace Elda es, por ejemplo, yo a nivel personal me enteré que en Panamá solo los médicos que son residentes ciudadanos egresados en Panamá, o no egresados, pero médicos pueden trabajar como médicos en Panamá. ¿Es lo mismo con las enfermeras? ¿Hay acuerdos o cómo funciona? Sí, igualmente sucede con las enfermeras, solamente las panameñas podemos laborar en la parte de enfermería. Igualmente, como sucede con los médicos, también hay acuerdos por parte de enfermería, de exclusividad de las nacionales. Otra pregunta que tenemos es, en los casos que han visto ustedes de niños con COVID, y a lo mejor también va para Maggie y Mackenzie, ¿hay más complicaciones con los niños? ¿Es más difícil el tratamiento pediátrico para estos niños en el hospital? Bueno, específicamente en mi hospital, en Panama Clinic, afortunadamente no hemos tenido casos de niños con COVID.
pero a nivel público sí se han dado, más que todo por el síndrome, el multisistémico. Generalmente los niños logran la recuperación. Se han dado varias muertes, alrededor de más de 12 defunciones, pero es menos agresivo, podría decirlo yo con lo que he escuchado de mis compañeras que sí trabajan a nivel público, es un poco menos agresivo en los niños que en los adultos. Recibimos un comentario de un hospital donde se piensa que la calidad del agua no es la mejor, y estamos diciendo tenemos que lavarnos las manos seguido. ¿Qué piensas de eso? No, indudablemente el lavado de manos es un pilar fundamental ante cualquier virus, no solamente ante el COVID. Bueno, el tema de la calidad de agua, sí habría entonces que buscar otras estrategias como el uso de gel alcoholado. Si el agua es de mala calidad, podemos hervirla, como se hace en las áreas de difícil acceso donde no hay agua potable. Se puede hervir el agua, utilizar la medida para potabilizarlas y así nunca descuidar, nunca dejar el lavado de manos, independientemente de las carencias que tengamos, buscar siempre las estrategias para lograr hacerlo. Dos preguntas adicionales. Una es de todo lo que tú has vivido con la parte del COVID, la pandemia en los últimos meses. ¿Qué nos podrías tú compartir o enseñar? ¿Qué es lo más importante que has aprendido de esta situación? Wow, durante este año, ¿qué hemos aprendido? Bueno, es un poco, un poco difícil, diría la respuesta, ¿no? Hemos aprendido a cuidarnos entre nosotros, hemos aprendido a educar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a la población, de cuáles son las mejores maneras para poder minimizar el contacto, que nos sentimos un poco tristes porque no podemos estar juntos, pero que hay otras maneras digitales, virtuales, para poder estar siempre comunicados. Y bueno, es bien difícil también para el personal de salud que todos los días se tiene que exponer ante este virus, cómo tratar, cómo minimizar ese estrés para llegar a tu casa de la mejor manera y no impactar y no, como que diría, contagiar a nuestros familiares de ese temor que todos tuvimos y tenemos aún de un contagio y sobre todo de perjudicar a algún miembro de nuestra familia, los que tenemos hijos, los que tenemos familiares con enfermedades crónicas, los que vivimos con nuestras mamás, etcétera. Es una presión más a ese estrés que cada uno tenemos de cuidarnos a nosotros, pero sobre todo cuidarnos a nosotros para proteger a los demás. Diría que esa carga que hemos tenido durante este año ha sido como un aprendizaje y una enseñanza para todos, de que podemos estar siempre exponiendo a nuestros familiares, quizás no con este virus, sino con muchas otras enfermedades que muchas veces nos descuidábamos. Y este virus nos ha enseñado a cuidarnos más para proteger a nuestros familiares, a nuestros allegados. Yaxel, me imagino que el Departamento de Salud Ocupacional en Panamá ha tenido que trabajar horas adicionales. ¿Cómo comparten ustedes o cómo desarrollan ustedes estrategias para protegerse a nivel laboral y qué implementaciones han salido? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, el Departamento de Salud Ocupacional en nuestro hospital, como tú bien sabes, un hospital nuevo, está en sus pininos también todos los departamentos, entonces estamos en ese trabajo en conjunto con todo el Departamento de Enfermería para lograr entre todas algunas estrategias y apoyar a la salud ocupacional. Por ahora tenemos lo que es la docencia del personal sobre el manejo adecuado de los equipos de protección, reforzar siempre el lavado de manos, reforzar siempre la protección de nosotros para poder entonces brindar esa protección a los pacientes. Diría que esa es la medida que tenemos hasta el momento. Ok, una pregunta más acerca del tratamiento. El nombre de la persona que envió la pregunta es anónimo o anónima, y dice, cuando ya hay una madre positiva con el COVID, ¿se le realiza al bebé la prueba de COVID desde que nace? ¿El bebé y la madre inician el apego o esperan un periodo de tiempo? Bueno, en nuestro hospital, por cuestiones también un poco de estructura, las madres
que es positiva si es separada del bebé y es llevada a un piso que es exclusivamente para pacientes con este virus. Al neonato se le realizan por protocolo 2 pruebas al llegar a la unidad externa y una a las 24 horas. Si el neonato resulta negativo, entonces se permite el acceso al padre o al familiar que esté en su momento acompañando a la madre. Pero sí la mamá es separada hasta el momento de su salida. No hay en este caso ese apego que se tiene que dar con todos los pacientes. Hacemos lo que es la videollamada, siempre el contacto con la madre, explicándole cómo está su bebé. Se permite al familiar o a la persona que esté tomar fotos y tenemos un sistema en nuestra unidad de neonatología en este hospital, tanto como para pacientes de la unidad externa como para los pacientes hospitalizados en la sala, de un sistema de sala abierta. Entonces, la madre, en los casos de los niños que están en la unidad que no es con COVID, la madre tiene el acceso a entrar las veces que quiera. Y en el caso de los pacientes que están en la unidad externa, ya con un diagnóstico negativo, puede ingresar el papá a visitar al bebé o el familiar que haya acompañado a la mamá en la hospitalización. Perfecto. Una pregunta de mi parte para clarificar. Cuando mencionaste cuántos pacientes por enfermera, ¿cuál fue el máximo que tú mencionaste? Bueno, lo puedo guiar sobre la experiencia de parte de mi personal que trabaja a nivel público, porque a nivel privado sí la demanda es un poco menos de pacientes. Pero generalmente en una sala de medicina una enfermera puede tener hasta 60, 64 pacientes para 2 enfermeras, una que generalmente administra y otra que está en el área de campo. ¿Dijiste 60? Sí. Ok, perfecto. Gracias por, vi unas preguntas en el chat y quería nada más verificar. Para dar calidad al servicio mínimo serían 6 pacientes. ¿El tratamiento en niños ha sido electivo? Para pacientes en pediatría que no entendí esa pregunta, entonces yo creo que la voy a dejar a un lado porque no la entendí bien. La última pregunta que tendría es, ¿cómo piensas tú va a evolucionar el cuidado de los pacientes por parte de enfermería en los próximos 12 meses? ¿Tú piensas que van a haber estrategias diferentes, van a canalizar pacientes de forma diferente? ¿Se ha hablado de esto o no? Bueno, ya con el tema de la vacunación, pretendemos o queremos que el abordaje sea quizás un poco menos estricto al que hemos tenido hasta el momento. Igual siempre considero que debemos de realizar las pruebas pertinentes para detectar si algún paciente indistintamente ya esté vacunado o no, puede presentar el virus, porque sabemos que no nos exenta, sino que solamente nos minimiza el riesgo de tenerlo. Y bueno, podría pensar que en este siguiente año que viene lograremos la inmunidad de rebaño, lograremos que se disminuyan mucho más los casos, que las restricciones de movilidad que todavía se dan en nuestro país se bajen. Obviamente todo depende del comportamiento también de la población, que muchas veces piensa que porque ya está vacunado ya es libre y no es así, no es el caso todavía. Seguir con esa educación a la población, a todos nuestros pacientes, de que hay que vacunarse, de que hay que protegerse, de que indistintamente tengamos la vacuna igual, continuemos con nuestra medida de protección, nuestro lavado de manos, uso de mascarilla, tratar de no estar en lugares con muchas personas. Para el sueño ideal sería, mi primer sueño, el primer sueño que yo tendría es liberarme de la mascarilla. Y bueno, ese sería lo que yo aspiraría en estos siguientes 12 meses, que podamos ya poder reunirnos un poquito más y compartir con nuestros familiares, siempre procurando mantener aún las medidas de protección. Y esto lo logramos con los cuidados de nosotros, de nuestros familiares y con la vacunación. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, lo hiciste. Bueno, yo siempre miro el reloj y me disculpo porque yo sé que estamos como 5 o 10 minuticos pasado la hora que anunciamos. Quiero darle un agradecimiento a Panama Clinic por compartir a la Universidad de Panamá, a la doctora González, decana de la facultad, a Mackenzie y Maggie del Hospital Nemours,
por supuesto, a Jaxel de Panama Clinic. Para nosotros es un honor, es un orgullo poder compartir con ustedes. Para nosotros también la importancia es recibir de ustedes retroalimentación acerca de este coloquio y cómo podemos cambiar o diversificar un poquito más para el próximo año. Y si hay la oportunidad también de hacer un simposio paralelo, a lo mejor 6 meses más tarde, con otro tipo de temas. Entonces, les agradecería cuando llenemos el sondeo, que por favor sean francos y nos digan qué funciona, qué no funciona. Es importante para nosotros también que lo podamos hacer en español, y la razón por la cual, porque creo que hay más afinación para Latinoamérica. Actualmente les comento que hemos tenido personas de 14 países diferentes. Es un orgullo para nosotros contar con el apoyo. También cualquier sugerencia, si alguno de ustedes, de los participantes, no de los panelistas, pero los que han estado en la conferencia, tuvieran un tema que quisieran compartir, estamos explorando la posibilidad de tener también ponentes o expositores de otros países. Sin quitarles más tiempo, les mando a todos un abrazo virtual y un agradecimiento por el tiempo el día de hoy y por invertir este tiempo en educación, y les agradezco mucho. Esperemos que la parte de la pandemia comience a reducirse en la parte del Delta y otras mutaciones, y que podamos llegar a un punto donde tenemos una realidad más homogénea con lo que podíamos hacer en el pasado, y que podamos tener la fuerza y la fortaleza de seguir adelante. De mi parte, yo les digo, como persona adulta que he estado en el hospital un par de veces, les agradezco a los enfermeros y enfermeras, porque es un trabajo de corazón. Tienes que tener la pasión para poder hacerlo, y créeme que cuando les digo un abrazo virtual, yo les digo que yo me acuerdo más de las enfermeras y los enfermeros que me atendieron que muchas veces de los médicos. Entonces, el grupo de enfermería hace una diferencia totalmente en el día a día de los pacientes, de las familias y de nuestras familias también. Les agradezco a nombre de Philadelphia International Medicine, en lo que les podamos, por favor, ayudar. Envíenos un correo y con mucho gusto los facilitamos. Gracias a todos y espero que tengan un buen día, y esperamos que esto ha sido de apoyo para todos. Muchas gracias.